Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edson Pacheco, soy médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. El día de hoy vamos a poder conversar un poco sobre los antecedentes históricos y conceptualización de los malos tratos y violencias a niñas, niños y adolescentes, y lo vamos a abordar desde un contexto nacional e internacional. ¿Cuál es el contenido de esta presentación? Vamos a hablar un poco de los objetivos de esta, la introducción, conceptualización, el contexto histórico nacional e internacional y algunas primeras descripciones e intervenciones políticas después de haberlo abordado de esta manera, ¿no? Primero a nivel histórico. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente es mostrar el contexto de la violencia de niños y adolescentes entre los marcos históricos nacional e internacional, asimismo conceptualizar lo que son los malos tratos a niños y adolescentes. Pues bien, imaginemos que existiese una enfermedad causada por algún virus o bacteria o cualquier patógeno que a ustedes se les ocurra. Y esta enfermedad que se adquiere en la infancia es capaz de generar mucho mayor riesgo en la adultez de desarrollar problemas a nivel mental. Me refiero a, por ejemplo, problemas de salud, tipo depresión, ansiedad, suicidio, a nivel de complicaciones del embarazo, embarazo no deseado, muerte materna, incluido la muerte fetal, mayor consumo de drogas, de suicidio, enfermedades de transmisión sexual, incluso algunas lesiones físicas, ¿no? Traumatismo craneoencefálico, fracturas, quemaduras, incluso algunas otras que llegan a ser muy importantes a nivel de causas de discapacidad, y ahí que están, que, bueno, les estamos viendo muy frecuente hoy en día, ¿no? Cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, accidentes cerebrovasculares. Si tuviésemos una enfermedad que fuese así de riesgosa, ¿es que acaso no haríamos todo lo posible por encontrar una cura o una vacuna para esa enfermedad, sabiendo todos los estragos que pueda causar? Pues de hecho esa enfermedad existe, y esa enfermedad, o mejor dicho, ese virus o esa bacteria que causa esta enfermedad, lo conocemos ahora. Ese virus se llama maltrato infantil, o mejor dicho, para hacerlo más específico, ese virus se llama experiencias adversas de vida en la infancia. Involucra todas estas, maltrato infantil, abuso sexual, negligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mencionaremos después durante la presentación. Esto lo sabemos ya, entonces sí, claro, si sabemos que esto sucede, ¿por qué no intervenimos mucho más en todo esto? La verdad es que sí lo estamos intentando hacer. El problema es que esto es algo muy reciente, la verdad, la conceptualización de maltrato infantil o de violencia contra niños y adolescentes es algo relativamente reciente. O sea, si lo vemos a nivel de punto de vista de enfermedades, la gran mayoría de enfermedades tenemos miles de años combatiéndolas, buscando curas, remedios, prevenciones, hierbas, medicamentos, lo que fuera. Pero este bicho del maltrato infantil, de los eventos adversos en la infancia, recién lo conocemos como patógeno hace poco, a pesar de que lo vemos, a pesar de que existe hace mucho, muchísimo más tiempo, pero estaba muchas veces está normalizado. Bueno, brevemente que ya es la conceptualización de violencia contra niños y adolescentes. Por ejemplo, la OMS define violencia como uso deliberado de fuerza, físico poder, en grado de amenaza contra uno mismo, otra persona o grupo que tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños, etcétera. El maltrato infantil para la misma OMS es cualquier abuso o desatención en menores de 18 años, incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, o sea, cosas activas como maltrato, tipo físico, psicológico, sexual, pero también pasivas, ¿no? Desatención, negligencia, también explotación comercial de otro tipo, pero que puedan causar o causen daño a la salud,
desarrollo, dignidad del niño y poner en peligro su supervivencia. De aquí el pero. En el contexto de una relación de responsabilidad, confianza, poder. O sea, que el perpetrador involucre esta figura de tener mayor poder, confianza, una relación de responsabilidad, posiblemente. Bajo estas premisas, sí, la exposición a la violencia, por ejemplo, violencia de pareja, también es una forma de maltrato infantil. En el Perú, bueno, nos guiamos bajo esta definición, pero recojo también la definición que propone el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque bueno, la primera parte de esta dice lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Pero la segunda parte dice algo muy importante, ¿sí? Que de hecho es algo crucial en esta presentación, que es, esta acción o omisión puede ser producida por individuos, obvio, instituciones o también la misma sociedad en su conjunto, en todo su conjunto, en toda su organización, ¿ya? Sociedad, gobiernos, etcétera, que supone la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Importantísimo ya, porque de hecho mucho de esto, de los factores causantes o perpetuadores del maltrato y violencia está en eso, en políticas, ya, o costumbres, o normalización, por ejemplo, a nivel de sociedad. De hecho, eso lo vamos a conversar un poco más en esta presentación. Muy bien. Bueno, los niños y niñas y adolescentes como población vulnerable, ¿por qué? Porque como no cuentan aún con una autonomía, tienen una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Los ponen en desventaja. La autonomía es algo que van adquiriendo progresivamente a medida que van creciendo, madurando, sociabilizando, ¿sí? Por supuesto, cuando un niño nace, pues es absolutamente dependiente de sus padres para sobrevivir, para su alimentación, para sus cuidados. Va creciendo y va adquiriendo más, va desarrollándose mucho más, ¿no? Pero inicialmente, pues es incapaz de poder el defenderse, ¿ya? Siendo por tanto una población vulnerable. Bueno, aspectos históricos de este tema. Es interesante poder verlo de esta manera porque nos va a poder entender por qué realmente, si bien es cierto, se ve, ¿no? Hay una normativa legal, internacional sobre este tema, por qué en realidad se siente como que no hemos avanzado tanto, ¿ya? Porque de hecho todo esto es relativamente reciente. Bueno, veámoslo así. Um, para este autor Loredo, el maltrato infantil es un fenómeno que surge con el mismo hombre, con la humanidad. Es tan antiguo como esta. Y el maltrato a los niños no es un mal ni de la opulencia ni de la carencia, ya sino es una enfermedad de la sociedad como tal. Pongo estas proverbios de la Biblia porque desde hace ya mucho tiempo, desde que la humanidad es humanidad y estamos involucrados en la crianza de nuestros hijos, esto de, por ejemplo, buscar disciplinarlos, ponerles un ambiente predecible, ¿no? Que involucre también que aprendan respeto, valores y demás, es algo que buscamos siempre como sociedades, como culturas. El tema está en el límite, ¿sí? Ya yo busco que mi hijo, al que quiero y adoro y lo que fuera, crezca bajo una mente aprendiendo a respetar a los mayores, a las reglas, a la sociedad, ¿sí? Sabiendo que siendo pequeño no lo distinguiría. Pero para lograr eso, ¿qué soy capaz de hacer? Ya, eso tal vez no lo teníamos tan claro realmente antes, ¿no? No pensábamos muchas veces, ¿no? Muchas veces pensamos que hacíamos bien al ser, por ejemplo, o al ejercer consecuencias físicas, ¿ya? O muy agresivas a nivel verbal. Pero nos damos cuenta que no es tanto así. Miren, por ejemplo, aquí algunas citas de proverbios, ¿no? El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. La tercera, no, el látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio. Y el último, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. No estoy diciendo que la Biblia promueva el maltrato o la violencia. Ya uno podemos interpretar esto como que en realidad solo busca que seamos disciplinados, ya, pero eso, ¿no? Al menos sí se siente la intención de poder ejercer una disciplina, enseñar disciplina, ¿no? El tema es qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo. La mitología es algo interesante, la mitología griega, ¿no? Porque ya los ejemplos
que se muestran en ellas son bastante sangrientos contra los niños, ¿no? Cuando un padre ve amenazada su figura de autoridad, como el del titán Cronos, por ejemplo, este se comía a sus hijos, ya para evitar que estos le arrebaten el trono, el poder. En una tragedia escrita por Eurípides, Medea mata a sus dos hijos para vengarse de su expareja, que la había dejado por otra mujer, Jasón. De ahí el síndrome de Medea, ¿no? El que una, bueno, madre o padre ejerza violencia o incluso muerte hacia sus hijos por una situación emocional desencadenada por un conflicto con una expareja, con el padre o madre de los hijos. Ya, entonces ellos ya son víctimas de otra cosa, víctimas de las consecuencias de otros problemas. Se habla, por ejemplo, también acá, ¿no? En el infanticidio. El infanticidio es algo que, por ejemplo, a nivel de, bueno, infanticidio lo hemos encontrado en todas las sociedades, en todos los continentes, muchas veces asociados por ejemplo, rituales religiosos, como sacrificio, ya. Eso también se menciona en la misma Biblia, ¿no? El sacrificio del hijo de Abraham. Bueno, se menciona, claro, eso nunca llegó a darse, pero o sea, me refiero a que nunca llegó a sacrificarse el hijo de Abraham. Pero ya, o sea, es algo que ya de hace miles de años ya se venía mencionando, ¿no? Acá, por ejemplo, el rey Nemrod o Nimrod, eh, se, en personaje en Mesopotamia, ya se menciona que bueno, no bíblicamente, sino otras fuentes hablaban de que tenía mucho conflicto con Abraham y que unos astros le habían anunciado de que un hijo de él pondría fin a la idolatría y a él, y entonces le ordenó matar a todos los niños recién nacidos. Esto es un hecho ya un poco más evidenciado en otros textos, es la educación sumeria. ¿Sí? Hace 5.000 años se describe, ¿no?, cómo era la educación sumeria, y dentro de la educación sumeria había un personaje que destacaba, que era el encargado del ático, que probablemente era el responsable de la disciplina. ¿Cómo? Pues con el ático. ¿Cómo? Ejerciendo violencia física. Claro, con un motivo educativo, probablemente, esperamos que sea así, ¿no? Pero ya, ¿no? O sea, ejerzo disciplina a través de violencia física. ¿Cómo? De una forma normalizada. Esta es una imagen de los restos que se encontró también de 3.000 huesos de niños pequeños, ¿no? Con evidencias de haber hecho un sacrificio, como les mencionaba, sacrificios, bueno, infanticidios por sacrificios, los encontramos en todos los continentes desde hace miles de años, muchas veces por motivos culturales, religiosos, lo que fuera, normalizado. Incluso también aquí. ¿Ya? Es curioso que pensantes, no pensadores como Aristóteles, sí, al que por ejemplo reconocemos por, ¿no?, los aportes, decía cosas como esta, ¿no? Un hijo o un esclavo son propiedad y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto. 400 años antes de Cristo, hace ya casi 2.500 años, ¿sí? Una idea como esta de hace 2.500 años, ¿podríamos creer que todavía siga vigente ahora? De hecho, lo sigue, sí. Culturalmente, sí. Legalmente, recién que hace poco, eso se ha ido trabajando. Hace poquito, cuando digo hace poco me refiero a décadas, ya. Un concepto que viene hace 2.500 años atrás, como que mi hijo es mi propiedad y puedo hacer lo que me dé la gana con él. Sí, o sea, otra vez un ejemplo de una normalización de la violencia. En China, el filósofo Han Fei había desarrollado una escuela de leyes y había escrito, ¿no? Respecto a los niños, un padre y una madre, cuando reproducen un niño se felicitan uno con el otro, pero si producen una niña le dan muerte. Bueno, conocemos el relato bíblico de la matanza de los inocentes, ordenado por Herodes. Este es un caso bastante triste ya. Esta es la primera evidencia arqueológica de maltrato infantil. La más antigua me refiero. Es el descubrimiento de un niño de 2 o 3 años en Egipto, pero en la época gobernada por los romanos, hace 2.000 años, ¿no? Que muestra lesiones óseas con signos de haber sobrevivido a las lesiones, ¿no? O sea, de parcial curación.
en todo el cuerpo, o sea, cráneo, húmero, costillas, clavículas. Pareciera ser que una de las clavículas fue la que le provocó la muerte al final. Ya, una de las primeras, y de hecho tiene muchas también de las evidencias de lo que luego vamos a mencionar como el síndrome del niño golpeado, sacudido. Un niño de 2 a 3 años. En la época romana, al menos antes, eh, hace 2000 años, ¿no? Esto de, del ejercer violencia como parte de mi autoridad como padre era algo que era bastante común. Fue poco a poco, de hecho, bajando probablemente con la expansión del cristianismo, pero sí era bastante común. Aquí una carta de un ciudadano romana decía: haz de saber que sigo en Alejandría, te pido y ruego que te hagas de buen cargo a nuestro hijo y tan pronto como reciba el pago te lo enviaré. Si das a luz antes que regrese a casa, si es verdad, manténlo, y si es una niña, deséchala. Ya, sí, los niños son propiedad, no valen más que eso. El derecho romano otorgaba al pater familia, como parte de su pater potestas, derechos de la vida o muerte sobre sus hijos, pudiendo venderlos, matarlos, castigarlos o hasta abandonarlos. Diríamos que eso es algo ya superado, ¿no? 2000 años después. Diríamos, otra vez, culturalmente, legalmente, hace poco. Bueno, a nivel germánico igual, ¿no? Era costumbre de los paganos que si querían matar a un hijo o hija lo podían hacer antes de que se le diera cualquier comida. Ya en América, ¿sí? El Código Mendocino era un registro de una recolección de lo que era historia, costumbres a nivel del pueblo mexica o azteca en México, ¿no? En el siglo XVI se había escrito este Código Mendocino, mendocino porque fue presentado al virrey Mendoza, que lo presentó al rey de España, y ahí recogía todo esto, ¿no? Costumbres, historia y demás. Y ahí describía dentro de las costumbres diversos tipos de castigo que se imponían a los menores, que está de hecho gráficamente mostrado allí. Pincharlos con púas de maguey, hacerlos aspirar humo de chile, se ve en el primer nivel, hacerlos aspirar humo de chile quemado, dejarlos sin comer, quemarles el pelo, largas jornadas de trabajo. Todo con fines, entre comillas, educativos o de disciplina. Ya ahí la segunda imagen, vea cómo se amarraba a una chica para enseñarle disciplina, entre otras tareas que también tareas se les imponían. Y sí, también de acá nos escapaban muchas cosas con respecto al maltrato o violencia infantil, por la razón que fuera. La capacocha era convocada por el Inca para todo el territorio del imperio. Y sí, había sacrificios, ¿no? Como ofrendas de menores, eh, bueno, elegidos para hacer ofrendas, ¿no? Dentro de un ambiente, bueno, dentro de un contexto cultural, religioso, de ese momento, de esa época, en este lugar. Bueno, fue avanzando el tiempo, ¿no? Podríamos hablar infinidad de ejemplos a nivel mundial de todo esto. Sí, pero lo que muestra la mayor parte de estos ejemplos han sido, ¿no? Manifestaciones muchas veces culturales, normalizadas, de maltrato, violencia, minimización de los derechos o ni siquiera reconocimiento de estos, o incluso sacrificios infanticidios, por las razones también que fue, ¿sí? Ya algo mucho más sistemático vemos después en el siglo XX. Estamos hablando de aspectos históricos, ¿no? Después, de hecho, vamos a hablar de las intervenciones. Pero en el histórico, por ejemplo, el Holocausto, ¿no? Se incineraron bueno, gran cantidad de niños en campos de concentración, experimentos que incluían, por supuesto, también a niños. Se empleaban adolescentes como mano de obra en campos de trabajo, se separaba a los menores de sus familias para ser adoptados por mejores, entre comillas, familias alemanas, haciéndolos vivir también a los chicos en condiciones deplorables. Una época bastante triste, sí, pero diríamos que en realidad no es algo netamente exclusivo de ese lugar en esa época ya. Nosotros también hemos vivido así maltrato, violencia, muerte, así de sistemático en nuestro propio país. O sea, hablo de ya no solo a nivel familiar, ¿no? Grupos pequeños de comunidades, hablo de situaciones de maltrato, abusos, muerte, mucho más grandes, ¿ya? Recordamos acá la época, una de las épocas más nefastas de nuestro país, ¿no? La época del terrorismo.
bueno, no voy a entrar mucho en detalle de todo lo que esto significó, ya lo sabemos, ¿no? Pero todo lo que también significó para nuestra población infantil y nuestra población menor de edad también, al menos es digno de mención en esta exposición, ¿no? Por ejemplo, solo uno de los ejemplos, ¿ya? Uno de los autores del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación decía esto: las niñas de 10 o 13 años que empezaron a menstruar también eran llevadas. Los niños a Sánica fueron obligados a trabajar o combatir en el conflicto armado. Los niños más grandes, los niños pioneros, tenían más responsabilidad tanto en el trabajo diario como en la actividad militar. Es decir, niños obligados a participar en actividades bélicas. Bueno, bueno en actividades armadas, vamos a llamarlo así. Esta es una de las gráficas que se muestra en el informe de la Comisión de la Verdad, donde el porcentaje, bueno, donde la participación en porcentaje de los menores de edad está en un color más oscuro, ¿sí? De ellas, por ejemplo, el reclutamiento forzado es una de las que mayor porcentaje de menores de edad había. Se reclutaban a menores de edad para la participación en estas actividades. Con todo lo que eso implica ya, o sea, solo imagínense, pongámonos en el lugar de un niño ya que está en un ambiente de violencia, de muerte, de sangre, separado de su familia. El problema es que esto no fue solo a nivel de grupos terroristas, ya. La primera gráfica, la de la izquierda, sí, atribuidos a Síndrome Luminoso, Partido Comunista Perú. La segunda gráfica, a la derecha, es la que se atribuye a agentes del Estado o los comités de autodefensa. Menores de edad, muertos en atentados, en lesiones, violaciones. O sea, una tragedia ya por parte de todos lados contra nuestros hijos. El nivel de tragedia, o sea, tan grande. Bueno, no vamos a entrar mayores en detalles en esa parte ahorita, pero, o sea, todos somos responsables de esto, ¿sí? La muerte de 3 niños enrolados como soldados de las Fuerzas Armadas producida por un enfrentamiento contra Sendero Luminoso fue algo que había sido escrito. 105 casos de niños reclutados por las Fuerzas Armadas, en su mayoría provenientes de la Andes comprobados por la Defensoría del Pueblo, no pueden volver a ocurrir en nuestro país. Este fue un informe patrocinado por Save the Children. Recuerden ese nombre, Save the Children, lo vamos a mencionar después. Y no hasta hace mucho, todavía había muestras de esto. En 2009 ya habían salido imágenes de Víctor Quise Palomino, ¿no? Con menores de edad. Bueno, ya, bastante dramático, ¿no? Unas imágenes de unos años después, portando armas. Y sí, diríamos que ya habría acabado y que ya solo acá en nuestro país de tercer mundo y demás, ¿no? Parece que no, parece que a nivel social, gubernamental, incluso en altas esferas de gobiernos, todavía no aprendemos la lección. Sí, esa primera gráfica, ese círculo que vimos al inicio, no aprendemos la lección, ya parece que no aprendemos, no lo hacemos bien. Ya el gobierno de Trump había sido acusado de haber separado a más de 900 niños de sus padres. Decían porque pensaban de que eran malos padres, ¿no? Por algunos gestos o tal vez no eran sus verdaderos padres, pero muchas de esas acusaciones de malos tratos por parte de esos supuestos padres en realidad eran falsas, o bueno, se comprobó que eran falsas, pero los niños seguían separados. Bueno, luego eso fue aparentemente mejorando. Bueno, hemos visto brevemente, ¿no? Lo que son algunos aspectos históricos de lo que es el maltrato infantil en niños y adolescentes, incluyendo infanticidio. Pero bueno, ya, ante todo esto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos empezado a hacer? Ya todas las intervenciones que hemos hecho realmente han sido muy recientes. Las primeras descripciones de maltrato infantil como tal realmente son bien recientes. Para más de 5.000 años que viene sucediendo, recién hace siglo y medio, recién que se viene hablando del tema como tal. Tardieu, un médico legista francés, recién había en 1857 a 60, recién había hecho un estudio médico legal sobre esto, ¿no? Eh, Describiendo lesiones ejercidas en niños. Eh, Se denomina el síndrome de Tardieu en algunos casos, ¿no? Las manchas de Tardieu, equimosis subpleurales observadas tras la muerte por estrangulación o sofoco un bebé. Tardieu es un personaje polémico, ¿no? Tiene algunas también publicaciones sobre homosexuales y cómo describía físicamente a ellos, pero bueno, ese es otro tema.
Pero sí, ya al menos había comenzado a describir las lesiones o las lesiones físicas en niños maltratados. Pues diríamos que a partir de ahí comenzamos a notarlo más. No, fue recién al siguiente siglo, casi un siglo después, que volvemos recién nuevamente a hablar del tema como tal, ¿sí? Este es un caso bastante triste. Finales de, bueno, en 1874, esta niña de 10 años, mire, 1874, ¿sí? En 10 años, esta niña había sido maltratada por sus padres adoptivos física, negligentemente también, emocionalmente también. Pero en esa época no había ley que penara el maltrato infantil, porque los niños eran propiedad de sus padres en Estados Unidos. Pero sí penaban el maltrato animal. Entonces, un asistente social buscando defender a esta niña, no había leyes contra el maltrato infantil. Entonces, ¿qué hizo? Pero si como había leyes contra el maltrato animal y esta niña era un ser humano y un ser humano somos parte del reino animal, a través de las leyes contra el maltrato animal pudo buscar defender a esta niña. Y lo hizo. Pero esto dio pie a nuevas cosas, ¿no? Como por ejemplo la primera sociedad para la prevención de la crueldad en niños en Nueva York. Pero bueno, ya empezamos a hacer cosas. 1924, esta mujer, Eglantine Jebb, ya fundadora de Save the Children, en 1924 la Sociedad de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, escrita por ella, por Eglantine Jebb, ya. Entonces se reconoce el derecho de contar con los medios para su desarrollo, recibir ayuda, socorro, protección y educación. En el 46, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea UNICEF, ya está. En el 48 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero dentro de esta, en su artículo 25, da derecho a las madres y a los niños a cuidados asistencias especiales, así como protección social. O nuevamente con las descripciones, ya en el 46, CAFI, un radiólogo, describe la presencia de hematomas subdurales asociados con alteraciones radiológicas de los huesos largos de pequeños, o sea, lesiones a nivel de cráneos asociadas con lesiones a nivel de huesos largos, lo que después sería el síndrome del niño sacudido. En el 59, la Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración de los Derechos del Niño, reconoce el derecho del niño y la educación del juego, la atención de salud y a un entorno que le apoye. Otra descripción, miren, ya estamos casi en la actualidad. 1962, el que está en la foto es Henry Kempe. Describe por primera vez el síndrome del niño golpeado, o después descrita como el síndrome del niño maltratado. O sea, niños con lesiones físicas o problemas del crecimiento, por ejemplo, también, o lesiones dermatológicas, como inflamaciones y demás, pero que no tenían correlación con la descripción de los padres. ¿Sí? Finales o segunda mitad del siglo pasado. Recién estamos poniéndole nombre a estas cosas. Bueno, 1989, un año importantísimo porque la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos del Niño, una convención vinculante para los países que la suscriban. Entonces, que obliga a modificar por ejemplo, las intervenciones, las normativas en los países que la suscriban. Es la convención, es el instrumento internacional más ampliamente ratificado por los países. El más ampliamente ratificado. 196 países han convertido en parte de la convención. Solo uno, ¿eh? Solamente Estados Unidos no lo ha ratificado. ¿Por qué? Es un tema mucho más complejo. No es que, bueno, tiene leyes contra la protección infantil, Estados Unidos, ¿sí? Pero, bueno, ya es un tema mucho más complejo de conversar. En el Perú, bueno, Perú es un país suscriptor de la convención. Tenemos el Código de los Niños y Adolescentes, ya hay planes nacionales para la acción por la infancia ya hace varios años. ¿Ya? Esta es una parte importante, ¿sí? Recuerden otra vez esa gráfica del inicio sobre las consecuencias que tiene el maltrato infantil a futuro, en la vida adulta, consecuencias emocionales, físicas, incluso muy físicas como cardiovasculares, cáncer y demás. Esto recién lo sabemos hace poquito. Recién en los 80 fue que este doctor, Vincent Felitti, comenzó a darse cuenta de que pacientes, por ejemplo, con obesidad, tenían mucha historia de eventos adversos en la infancia. ¿Qué me refiero con eventos adversos en la infancia? También lo había mencionado al inicio de la presentación. Situaciones muy duras, por ejemplo, violencia física, sexual, negligencia, exposición a violencia, etcétera. Cada una con un puntaje. A más puntaje, mayor probabilidad
en el futuro de desarrollar todos estos cuadros. Depresión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, pulmonares, menor esperanza de vida, tabaquismo, alcoholismo, suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, las personas con 4 de estos eventos adversos en la infancia tienen 7 veces más riesgo de alcoholismo, doble riesgo de cáncer y 4 veces de enfisema. 6 o más eventos adversos tiene 3 veces más riesgo de un intento de suicidio. Y este estudio se publicó inicialmente en 1998. O sea, recién lo estamos entendiendo. De ahí que probablemente todas nuestras intervenciones son relativamente tardes desde un punto de vista histórico. Pero bueno, lo estamos haciendo. Ya lo sabemos, la idea es no darle la espalda a esto. Bueno, quería mostrarles esto, muy brevemente lo que son los aspectos históricos. Les agradezco mucho la atención. Ojalá podamos seguir conversando. Muchas gracias.